Padre, te damos gracias esta tarde por tu misericordia, por la oportunidad que nos das de estar compartiendo tu palabra, Señor. Que esta palabra pueda hacerse rema en nuestras vidas y que pueda transformarnos y que pueda declararnos, Señor Jesús, que pueda, oh Dios mío, confirmarnos el hecho de que somos tus hijos por cuanto hemos recibido y nos hemos apropiado de esa promesa tan extraordinaria y porque hemos creído en el Hijo unigénito, que es nuestro Señor Jesucristo. Y creemos también en ese sacrificio que hizo en la cruz del Calvario. Gracias te damos. Bendice tu palabra de esta oportunidad. Gracias, Señor. Amén y amén. Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12. Vamos a estar escudriñando bastante las escrituras en esta oportunidad y vamos a estar viendo acerca de la pregunta que se hacen muchas personas con respecto a la identidad paternal, quiénes son y quiénes no son, qué significa la palabra hijo, qué significa la palabra padre, quiénes son hijos de Dios y quiénes no son hijos de Dios. Muchos dicen de que todos somos hijos de Dios. Sí, la verdad, la Biblia nos aclara verídicamente acerca de que todos somos creación de Dios. La creación de Dios, recuerde de que uno de los atributos que solamente Dios tiene es que Él es un creador. Él es un creador. Él crea. El hombre no tiene esa facultad, ese atributo de crear, porque solamente Dios tiene la facultad de crear. El hombre lo que ha hecho es descubrir. Una cosa es crear y la otra es descubrir. El hombre descubrió la manera de cómo por medio del aire enviar señales eléctricas y convertirlas en una forma de comunicación. De ahí nació la tan utilizada radio. Y luego pues descubrió también que por medio de las ondas del aire podía enviar señales análogas y que luego se convertirían en señales receptoras, el cual pues nació la televisión. Por lo tanto, el hombre ha descubierto a través del tiempo, a través de las generaciones, él ha descubierto, pero no tiene la capacidad de crear. Es un atributo que solamente se lo damos, es atribuido, valga la redundancia, a nuestro Dios, a nuestro Padre. Muy bien, vamos a leer las Escrituras. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad. Dice, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hijos de Dios. Muy bien. Antes de entrar en materia con respecto a este tema tan importante, y por eso le pusimos hijos del Rey. Recordemos que somos a todos aquellos que hemos recibido a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador personal, somos hijos de un rey. Un rey es aquel que tiene un reino. Y nuestro rey, su reino no está establecido en esta tierra, sino que su reino es eterno, su reino es espiritual, su reino es sobrenatural. Por lo tanto, cuando nosotros decimos que somos hijos de Dios, estamos declarando que somos hijos de un rey sobrenatural. No, en pocas palabras, estamos diciendo de que nuestra paternidad, o sea, nuestra dependencia, radica en que la esencia de nuestra vida, nuestra dependencia y nuestro recurso proviene de un ser superior, de un Padre superior, y eso lo vamos a ver más adelante. Muy bien, antes que nada vamos a ver que, como dijimos al inicio, Dios es un creador, y eso lo encontramos en Génesis capítulo 1. Vamos a las Escrituras. Génesis capítulo 1, versículo 1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Vemos claramente que Dios
creó los cielos y la tierra. Dios es el creador del universo. Dios es el creador de las lumbreras, del sol, las estrellas, los planetas, la Vía Láctea, las galaxias, todo por cuanto nosotros alcanzamos en nuestro conocimiento y nuestra investigación humana. Pueden lograr o pueden alcanzar todo lo que nuestros ojos pueden ver. Es algo que Dios ha creado. El hombre no ha tenido injerencia en nada más que en descubrir la manera de cómo poder desarrollarse en este hábitat que es la tierra. Por lo tanto, Dios, uno de sus atributos es el que Él es un creador. Él tiene la capacidad sobrenatural de crear lo que a Él le plazca, lo que Él quiera. No hay necesidad que el hombre involucre su capacidad, sino que Dios es autónomo. Dios no necesita ayuda de nada ni de nadie para hacer o crear algo. Pero algo importante que tenemos que hacer énfasis en esta parte es que Dios todo lo que hace, lo hace con propósito. Todo lo que Él crea, lo hace con un propósito. Él, cuando hace algo, lo hace con un fin, con un plan. Por lo tanto, todo lo que nuestros ojos pueden ver, los planetas, la luna, las estrellas, el agua, el ver la lluvia, todo eso, las nubes, esa es creación dada o creación hecha por las manos poderosas de nuestro Dios. Entonces, Dios es un creador. Número 2, Dios es el creador del hombre. El hombre no se hizo a sí mismo. Dios fue el que tomó, dice la Biblia, del polvo de la tierra y formó una silueta, y dice la Biblia que Dios sopló sobre esta silueta y entró aliento de vida. Entonces, quiero que preste atención al aliento de vida, porque Dios tiene ese atributo de creador, y también Él ha creado la humanidad. Él hizo el primer hombre, y eso lo encontramos en Génesis capítulo 2, versículo 7. Vamos a correr un poquito porque no tenemos mucho tiempo disponible. Capítulo 2, versículo 7, dice claramente, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Como podemos ver claramente, las escrituras nos muestran que Dios es el que formó al hombre, no el hombre fue la casualidad, o porque hubo un boom, porque hubo una explosión, o porque tenemos una descendencia del mono, sino que las escrituras nos hablan directamente de que quien formó al hombre fue Dios mismo. Fue Dios mismo en su autonomía, en su soberanía. Él es el creador por excelencia. Por lo tanto, Él en su soberanía, Él en su voluntad dijo, voy a crear, voy a formar al hombre. Y dice la Biblia que sopló sobre su nariz y el hombre vino a ser un ser viviente, un alma viviente. Y claro está de que el hombre en su impotencia, porque el hombre tiene limitancias y Dios no tiene límites. El hombre en sí no podía desarrollarse por sí mismo a menos que hubiera algo sobrenatural sobre su vida que le diera ese hálito o aliento de vida. Y dice la Biblia que Dios sopló sobre este hombre y vino a ser un ser viviente. Número 3, Dios es un juez supremo. Y eso lo encontramos en Isaías 33. Isaías 33. ¿Por qué estamos viendo estos son algunos de los atributos que encontramos en la Biblia de Dios, pero hay mucho más. Pero a lo que yo quiero llegar es que comprendamos claramente qué es Dios, quién es Dios. Y porque más adelante vamos a ver por qué nosotros decimos que somos hijos de Dios y por qué decimos que Dios es nuestro Padre. Isaías capítulo 33. Eso lo encontramos claramente
Vamos a escudriñar en esta oportunidad las Escrituras. Dice Isaías capítulo 33, versículo 22. 33, versículo 22 dice, porque Jehová es nuestro juez. Porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, él mismo nos salvará. Dice el libro de Isaías que él es nuestro juez, él es nuestro legislador y él nos salvará. Entonces, queda claro de que Dios es un creador, Dios es el creador del hombre, Dios es el juez supremo, porque Dios es un Dios justo, es un juez justo, es un juez supremo justo. Él no va a ser injusto y no va a actuar en forma injusta porque esa no es su naturaleza. La naturaleza de Dios es la justicia. Él es justo por naturaleza. Por eso cuando Él obra lo hace en forma justa, en forma legal. Dice que Él es nuestro legislador. Él va a poner en balanza todas nuestras acciones. Él va a poner en balanza nuestras actitudes y va a tomar en balanza también nuestras decisiones. En base a eso, Él es nuestro juez y Él nos va a juzgar en base a su justicia. Muy bien. Y para terminar Dios es Padre. Dios es Padre o Dios el Padre. Y luego pues tenemos que Dios también es nuestro Salvador y nuestro Redentor. Y luego encontramos que Dios es Padre. Y es eso donde yo quiero que hagamos un paréntesis y que nos detengamos ahí en la parte donde dice que Dios es Padre, Dios el Padre. Vamos a ver, vamos a buscar siempre ahí en Isaías, pero vamos a irnos al capítulo 63 y vamos a encontrar claramente cuando en esta parte de las Escrituras dice claramente, dice el versículo 16 de Isaías 63, porque tú eres nuestro Padre, si bien Abraham nos ignora, e Israel no nos conoce, tú, oh Jehová, eres nuestro Padre, nuestro Redentor, perpetuo es tu nombre. Claramente podemos ver en esta parte de las Escrituras que Isaías hace mención de que Dios era el Padre por naturaleza, que a pesar de que todos los habían abandonado, él seguía confiando de que su Padre Celestial lo iba a sacar y le iba a dar la victoria. Muy bien, entonces hemos estado haciendo este resumen porque es importantísimo que nosotros conozcamos la naturaleza de Dios. Dije al inicio, número 1, Dios es creador de todas las cosas, Dios es el creador del hombre, y Dios es juez supremo, justo, y luego Dios es nuestro Salvador y Redentor, según Isaías 47.4. Isaías 47.4 nos dice que Dios es nuestro Salvador y es nuestro Redentor. Luego Dios es Padre, Dios es nuestro Padre, según Isaías 63, versículo 16. Ahora bien, ¿qué es un padre? Vamos a entrar ya de lleno en estos minutos que nos quedan. ¿Qué es un padre? Un padre, encontramos en la Biblia la palabra padre y lo encontramos allá en aquel versículo donde dice Abba Padre, y que Abba significa, ¿qué es la palabra Abba? Abba en la lengua aramea del vocablo Ave o Ab significa fuente, significa lugar, fuente, y en el hebreo tiene un significado ya de padre. Entonces, en pocas palabras, padre es una fuente constante de vida. En pocas palabras, la palabra Padre, cuando nosotros nos referimos a nuestro Padre, a Dios Padre, Dios el Padre, estamos declarando que Él es nuestra fuente constante de vida. Un Padre es una fuente constante de provisión continua, de la cual depende un ser que ha salido de Él. Muy bien. La palabra Padre es una fuente constante de provisión continua de la cual depende un ser que ha salido de él.
El padre es la fuente de provisión, una fuente protectora, una fuente sobre alguien legítimo que tenga parentesco o que haya conexión genuina, legal con esta persona. Un padre es un proveedor, un protector y un guiador. Ahí vamos a enfrascar, ahí vamos a encerrar la palabra padre. Muy bien. Ahora, ¿qué significa la palabra hijo? Hijo es un individuo engendrado por voluntad directa o indirectamente de un hombre y una mujer. Un hijo es dependiente de sus padres hasta alcanzar la adultez necesaria para cumplir un ciclo en esta vida. Es importante conocer, es importante saber de que una cosa es padre y otra cosa es hijo. Padre es la fuente, la provisión, la protección, la guía, el sustento. Todo esto envuelve la palabra padre, pero hijo es un dependiente de todas estas cosas. Un hijo siempre va a estar sujeto a la voluntad de su progenitor. Entonces, leímos al inicio de este mensaje de que dice la Biblia que a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. La palabra acá hace referencia a que no dice hijos del hombre, sino hijos de Dios. Una cosa es ser hijo de hombre, hijo de naturaleza humana, y otra cosa es ser hijo directamente de Dios. La paternidad de Dios es totalmente diferente a la paternidad humana. ¿Por qué? Porque Dios es supremo, Dios es sobrenatural, Dios en sí mismo es poder, es grandeza, es plenitud de vida. Entonces, qué mejor que tener la paternidad de Dios, porque sabemos que en esa paternidad vamos a tener seguridad de vida, seguridad de provisión, seguridad de bienestar y sobre todo que vamos a tener esa potestad. La palabra potestad es como la parte legal por la cual un hijo tiene el derecho, tiene la facultad de ser proclamado hijo. Entonces, hay un punto importante. Muy bien, ¿qué es un hijo de Dios? Es la paternidad delegada, la paternidad impuesta que suprime la paternidad humana. Entonces, quiere decir que aquel que quiera ser llamado hijo de Dios tiene que renunciar a su paternidad humana para convertirse, para que en su ser interior sea impuesto, sea delegado, sea por decirlo así, tenga esa potestad y esa legalidad suprema que viene de la fe, que viene de creer en el Hijo unigénito de Dios. Cuando el hombre viene y recibe a Cristo como su único y suficiente Salvador personal, automáticamente renuncia a su paternidad humana y una paternidad celestial es impuesta en su vida y ahora viene y se es declarado hijo de Dios. No lo digo yo, lo dice las Escrituras. Dice, mas a los que le recibieron, le dio potestad. A todos aquellos que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Muy bien, es la potestad. Un hijo de Dios es la potestad legítima como padre sobre todo aquel individuo que cree y recibe a su Hijo como Salvador personal. Esto queda claro, querido amigo, querido hermano, tú que me escuchas a través de este medio. No todos tienen la potestad, no todos tienen la legitimidad de ser llamados hijos de Dios, sino aquellos que han recibido, aquellos que creen en nuestro Señor Jesucristo. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. ¿Cuál nombre? El nombre que es sobre todo nombre. Ese nombre es el nombre
de nuestro Señor Jesucristo. Dice, a todos los que creen en su nombre les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Esa es la maravillosa obra de la gracia. Mire qué impresionante y qué maravilloso es el hecho de poder saber de que cuando yo creo en Jesucristo, cuando yo recibo ese nombre que es sobre todo nombre, dice la Biblia que yo recibo la potestad de ser hecho hijo, de ser llamado hijo de Dios. Muy bien, un hijo de Dios es aquel que renuncia a su paternidad humana, a la dependencia humana y recibe por medio de la fe a Cristo Jesús, la paternidad de Dios, así como su dependencia, provisión, protección y vida. En pocas palabras, cuando alguien renuncia a su paternidad natural y recibe la paternidad de Dios, automáticamente viene a formar parte de la familia de Cristo y la paternidad de Dios se hace rema, se hace realidad en la vida del hombre, así como su dependencia, así como la provisión, así como la protección y lo más extraordinario, la vida eterna. ¿Por qué? Porque Dios es la fuente de vida. Dios es la fuente de vida eterna. Dios es el creador, Dios es el sustentador y en Dios encontramos la plenitud de vida. Entonces claramente podemos ver de que la Biblia nos enseña de que hay una diferencia entre ser creación y ser hijos de Dios. Yo te invito en esta oportunidad a que si tú quieres formar parte de la familia de Cristo, pues lo único que tienes que hacer es recibir a Cristo como tu único y suficiente Salvador personal de tu vida y creer en Él, creer en el Hijo unigénito de Dios, de nuestro Padre. Ya para terminar, solamente quiero dejar algunos pensamientos. Y quiero decirte de que como hijo, todos los hijos tienen derechos. Los hijos tienen derechos, los hijos tienen responsabilidades y los hijos tienen privilegios. Entonces, cuando nosotros venimos a formar parte de la familia de Dios, pues se nos es delegada una responsabilidad, así como también tenemos la facultad de tener derechos también, derechos legales como hijos auténticos. No bastardo, sino que auténtico, aunque hoy ya no se ocupa la palabra bastardo. Eso se daba bastante en el tiempo antiguo, cuando los hijos ilegítimos no eran reconocidos, no tenían derechos, no tenían deberes, no tenían privilegios. Pero ahora, en las leyes modernas, eso ha quedado obsoleto. Tanto los hijos legítimos como ilegítimos se refiere a que los hijos nacidos fuera del matrimonio antes quedaban exentos de todo privilegio, de todo derecho, mas ahora pues los hijos que nacen fuera del matrimonio pues igual tienen los mismos derechos y por lo tanto pues pueden tener acceso a la sociedad, a ser considerados hijos también en nuestra sociedad. Muy bien, pero Dios es el Padre por excelencia. Dios es nuestro Padre por excelencia. Y aquí voy a mencionar algo muy importante y quiero que te lo guardes en tu corazón. Dios sabe reconocer quiénes son sus hijos. Y eso lo encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 10. Evangelio de Juan, capítulo 10, lo encontramos claramente. Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 15. Nos quedan pocos minutos, pero quiero compartir contigo esta parte de las Escrituras. Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 15 dice: así como el Padre me conoce, el Señor Jesucristo hablando en esta oportunidad, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por mis ovejas, dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Se está refiriendo a que Dios conoce quiénes son verdaderamente sus hijos. Hay una creación de Dios, pero también hay legitimidad dentro del reino de Dios. En el reino de Dios no puede haber nada injusto, sino que todo obra en la justicia.
Todo obra en la provisión, todo obra en la soberanía de Dios, y el reino de Dios es un reino perfecto. No hay variedad, no hay no hay promesa falsa, no hay deslealtad en el reino de Dios. En el reino de Dios lo que predomina es la justicia. Por lo tanto, cuando Dios dice que a los que reciban a su Hijo como su único y suficiente Salvador personal de sus vidas, les va a dar la potestad que sean llamados hijos de Él. Recibe a Cristo como tu único y suficiente Salvador personal y forma parte de la gran familia de nuestro Padre Celestial.